Sí, señor Monago, lo estamos considerando. Y también estamos considerando cómo poder pagar la factura de más de 400 días que me dejó usted cuando dejó de gobernar. Yo no sé, señor Monago, aquí quién es el insumiso, pero según me dicen, y no creo que me engañen, usted no ha pagado ni el año 12, ni el año 13, ni el año 14, ni el año 15. Están ahí pendientes todavía las facturas de pago. Que no sé quién es el insumiso. Pero le digo una cosa. En la Facultad de Medicina hay una serie de aulas que pagan IBI. Y en el Hospital Infanta Cristina, que está al lado, hay otra serie de aulas donde estudian los mismos estudiantes, que cuando están en segundo están en un aula, cuando están en cuarto van a otra. Y esa se paga IBI. ¿Me puede explicar cuál es la razón? Lo que digo es, como mínimo, lo hablemos. Yo no quiero imponer nada a nadie. Como mínimo, hablemos. ¿Hablemos de qué? De cómo financiamos la sanidad, señor Monago. Si esto es muy sencillo. Hay dos opciones. Una, pagar la factura o no pagarla. Usted optó por no pagarla, yo opto por poder pagarla. Y para poder pagarla hay que buscar dinero, hay que buscar recursos. De algún sitio tenemos que sacar los recursos para poderlo pagar. Sencillamente se trata de hacer sostenible el sistema sanitario público. Ese que hace que la salud de la gente no dependa de las cuentas corrientes que tenga. Sencillamente, señor Monago, de eso se trata. De tener una sanidad viable y sostenible o no. De eso es de lo que tenemos que hablar. Lo otro, sin duda alguna que nos pondremos de acuerdo, porque como no tengo mayoría, no podré imponer nada. Tendremos que hablarlo y tendremos que discutirlo. Gracias, señora presidenta.